colaboración transfronteriza entre País Vasco, la Comunidad Autónoma del País Vasco y Nueva Aquitania, yo creo que es uno de los elementos más bonitos, fructíferos y diría yo agradables para participar, de los que de todas las herramientas de internacionalización que tenemos a nuestra disposición. Yo creo que desde hace ya unos años ha habido un impulso muy fuerte de lo que supone la colaboración científica entre las instituciones académicas, y no solamente académicas, de Nueva Aquitania y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Creo que esto se está canalizando de una forma fantástica a través de varias herramientas, y en particular en ese sentido el papel de Euskampus es crucial. Y creo que dentro de todo este contexto general y de todo este impulso compartido de crear investigación, de crear educación y de crear también innovación conjuntamente entre los dos territorios, pues los laboratorios transfronterizos son una de las herramientas más potentes, diría yo, más ágiles y que mejores resultados están dando. Yo creo que hay varios laboratorios que funcionan fenomenal, que están haciendo ciencia de alta calidad, que están proporcionando una educación sobre todo a estudiantes de doctorado y estudiantes jóvenes de muy alta calidad. Por eso yo creo que era natural que todos estos laboratorios transfronterizos que existían y que habían sido impulsados desde Euskampus, desde la Universidad del País Vasco, desde la Universidad de Burdeos, desde el DIPC, desde Tecnalia, de las instituciones que crean Euskampus, todas ellas, y con el apoyo además ahora de la red LTC que está desarrollando el Gobierno vasco, el Departamento de Educación del Gobierno vasco, precisamente para aunar esfuerzos entre todos estos laboratorios. Así como cada uno de ellos desarrolla una actividad que en muchos casos es realmente impresionante, el hecho de juntarlos a todos en una red de colaboración en la que puedan o podamos aprender todos unos de otros, en la que podamos aunar esfuerzos, en la que podamos también buscar espacios de colaboración científica y no solamente científica, pues para eso el tener una red de laboratorios transfronterizos como es el LTC Sarea me parece una herramienta de verdad fantástica. Entonces, el poder juntarnos por primera vez todos los laboratorios y compartir experiencias y compartir ilusiones y compartir también planes, y hacerlo además en un lugar como Bayona, que está a medio camino, y en el contexto además de lo que son los cursos de verano transfronterizos, pues me parece que todo encaja perfectamente. Muy bien, Ricardo, pues sí, la verdad es que cuándo hacer este encuentro, ¿no? Es lo que nos planteábamos cuando ya detectamos la necesidad de, como decía Ricardo, bueno, de empezar a establecer sinergias, colaboraciones, puntos de encuentro entre los distintos laboratorios que llevan operando ya unos años, ¿no? Desde el año 2017. Y la verdad es que, pensándolo bien y también estando involucrados en la propia generación de estos cursos de verano transfronterizos, nos pareció que el entorno más adecuado pues sería este, en el que estamos ahora, ¿no? Este sitio magnífico que tenemos aquí en Bayona, como decía Ricardo, a medio camino entre Burdeos y el País Vasco en toda su extensión, y además porque, bueno, nos parece que este programa de cursos de verano transfronterizos, que está en sus primeros comienzos, pues está muy sintonizado con los primeros comienzos de la red de laboratorios transfronterizos de cooperación. Entonces, nos parecía que era una buena idea poder integrar este encuentro dentro de esta fase de lanzamiento, esta fase todavía piloto de los cursos de verano transfronterizos, también para mostrar el potencial que puede tener este marco que se ha creado entre las universidades con el apoyo institucional pues de la Diputación de Guipúzcoa y también de aquí de entidades del otro lado de la frontera. Pues nos parecía que era un buen ejemplo para que, bueno, se animen otras iniciativas que también están buscando generar red para que aprovechen este marco y que puedan tener sus encuentros anuales y así pues puedan enriquecer el programa que ya ha crecido el año pasado a este y que está llamado, yo creo que, a crecer mucho. Incluso pues podemos soñar y pensar que ahora lo que es un encuentro cerrado entre laboratorios pues pueda tener también alguna actividad en el futuro que esté destinada a que la sociedad, los ciudadanos de Bayona y de la zona transfronteriza conozcan esta realidad que, como decía Ricardo, está contribuyendo realmente pues a generar Euroregión, a generar este espacio transfronterizo, que es un espacio que
compartimos culturalmente entre ambos lados de la frontera, ¿no? Y bueno, pues este es un elemento, en este caso desde la ciencia, de la investigación, la educación superior, yo creo que privilegiado para poder contribuir a ese fin, y la verdad es que estamos encantados que UIK y los cursos de verano nos hayan acogido, nos hayan dado la oportunidad de poder estar aquí con el resto de cursos que se están desarrollando, y bueno, pues lo que queremos es que sirva de ejemplo para otras posibles iniciativas.